Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a ver los conjuntos numéricos. Ok, un nuevo tema de este módulo. Vamos a hablar de los números. Recuerden que los números es tan antigua como el hombre mismo, ya que son necesarios para resolver situaciones diarias, como por ejemplo la necesidad de contar una cantidad. Por ejemplo, las notas musicales. Tenemos que contar, son 7. Los continentes, ¿cuántos continentes hay? Son 5. También para establecer un orden, cuando por ejemplo hablamos de los meses del año, el tercer mes del año, el octavo mes del año, el cuarto hijo, por ejemplo, ¿no? El tercer hijo. Entonces damos un orden. También sirven para eso los números, para medir los grados, los metros, la longitud, el peso. 5,3 kilogramos te pueden decir, o te pueden decir 1,7 metros, ¿verdad? Entonces los números vienen de mucho más antiguo que lo conocemos, ¿no? Entonces a los números le empezaron a agrupar, a hacer en conjuntos, y uno de ellos que vamos a ver son el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales se representa por la n y los números del 0 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Del 0 hasta el infinito positivo. Entonces, el conjunto de los números naturales surgió de la necesidad de contar, lo cual se manifiesta en el ser humano desde sus inicios. ¿Ok? Porque si nosotros vemos el conjunto de los números naturales, representa todos los números hasta el infinito, desde el 0 hasta el infinito. Cada elemento tiene un sucesor, y todos excepto el 0 tienen un antecesor. O sea, el del 0 empieza antes del 0, no se considera un número natural. Muy bien, vamos a ver su gráfica. Recuerden la recta numérica desde el 0 hasta el infinito positivo. Muy bien, ahora vamos a ver el conjunto de los números enteros. ¿Quiénes entran en los números enteros? El conjunto de los números enteros se expresa por una z y viene desde el menos infinito negativo hasta el infinito positivo. Consideramos todos los números de la recta numérica, todos los números enteros. ¿Ok? Entonces nació de la necesidad de dar solución general a la sustracción, pues cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, esta sustracción no tiene solución en los conjuntos naturales. Exacto, cuando hacemos una resta donde el sustraendo es mayor que el minuendo, o sea, podemos tener 5 menos 20, nos va a dar, ¿qué cosa? Menos 15. Y menos 15 es un número negativo que ya está en el conjunto de los números enteros. ¿Ok? Está en el conjunto de los números enteros, y lo podemos representar de esta manera. Dentro del conjunto de los números enteros, si se dan cuenta, chicos, dentro del conjunto de los números enteros podemos ver que acá está el conjunto natural. Entonces cuando hablamos de enteros también incluimos a los números naturales, porque está desde el 0 hasta el infinito, y también se agrega desde el menos 1 hasta el menos infinito. ¿Correcto? Muy bien. A ver, el conjunto de los números enteros está en esta recta numérica, que es desde el menos infinito hasta el más infinito. Acá están los números negativos y los números positivos. ¿Ok? Así es como nosotros clasificamos a los conjuntos de los números enteros. Muy bien, ahora vamos al siguiente. Vamos a ver el conjunto de los números racionales. Le expresamos con una Q. Ok, vamos a ver el conjunto de los números racionales.
vamos a ver que un número es racional si y solo si puede expresarse como división de dos números enteros cuyo divisor es distinto a 0. O sea, en el conjunto de los números racionales va a estar las fracciones. Aquí están las fracciones, donde A pertenece a los números enteros y B también tiene que pertenecer a los números enteros. Pero B tiene que ser distinto a 0, porque recuerden que una fracción es una división. Y en una división, abajo en el denominador, en este caso de la fracción, no puede ir 0 porque no se puede dividir entre 0. ¿Correcto? Muy bien. ¿Puede ser negativo? Sí, puede ser negativo porque estamos trabajando con números enteros. Los números racionales incluyen a los números enteros. O sea, puede ser una fracción negativa. No hay problema. A ver. Dice, el conjunto de los números racionales se creó debido a las limitaciones de cálculo que se presentaban en el conjunto de los números naturales y números enteros. Claro, porque si nosotros nos damos cuenta, en la recta numérica solo tenemos, en el caso de los naturales y los enteros, solo tenemos números exactos, el 1, el 2, el 10, el 100. Pero ¿qué pasaría si yo quiero avanzar del 1 hacia la mitad? Acá va a ser 1,3, 1,4 y esos decimales se le puede transformar a fracciones. Entonces, el número de los números racionales nace por esa necesidad, porque hay subdivisiones entre un número y otro. Hay subdivisiones y esas subdivisiones son las fracciones y los decimales. ¿Ok? Entonces, los números racionales nacen por esa necesidad. A ver, vamos a ver el siguiente, el conjunto de los números irracionales. ¿Cuál es el conjunto de los números irracionales? Son los conjuntos, son los que no se pueden expresar como racionales, es decir, su parte decimal tenga infinitas cifras sin precedentes periódico alguno. Entonces, aquí en este conjunto de los números irracionales vamos a encontrar los valores de pi, porque recuerden que pi tiene 3,141592. Estas cifras de decimales en las fracciones normalmente son periódicos, se repiten uno tras de otro la misma cifra o el mismo número, 33333, 25 25 25, no sé, pero en este valor de pi no hay un orden, por eso se llaman números irracionales. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros ponemos en la calculadora raíz de 2, te va a salir 1,41421356, te va a salir un número que no tiene un orden. Ese tipo de números se llaman irracionales. Los racionales están los decimales, pero los decimales son fracciones. Aquel decimales no se pueden trasladar a fracciones por medio de la generatriz porque no lleva un orden. ¿Ok? Entonces pertenecen a números irracionales. ¿Y quiénes están en los números irracionales? El valor de pi, el valor de las raíces que no tienen número exacto, las raíces cuadradas negativas, no hay problema que sea negativa. ¿Ves? Entonces todos estos numeritos se llaman números irracionales, que están en la recta numérica, pero que su resultado tiene un decimal que no es exacto, que no tiene un periodo. ¿Correcto? Este conjunto surgió de la necesidad de reunir a ciertos números que no pertenecen a los conjuntos anteriores. Entre ellos se pueden citar a las raíces inexactas, el número pi, etc. A él pertenecen todos los números decimales infinitos puros, ¿ok? Que no tienen un periodo. Muy bien, entonces vamos a ver, y por último vamos a ver los conjuntos de los números reales. ¿Quiénes están en este conjunto? Dice, el conjunto formado por las racionales y las irracionales se llama conjunto de los números reales y se designa por R. Aquí está, R es igual, llave, corchete, unido, Q,
corchete Q unido con I. ¿Quién es Q? Son los racionales e I los irracionales. ¿Correcto? Esto es su diagrama de Venn. Entre los racionales están los enteros y los naturales, y por otro lado están los irracionales. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a empezar a hacer un problema, chicos, problema para la clase. Vamos a practicar un poco, no se saturen. Yo sé que han entendido, reflexionen un poquito, repasen y vamos a resolver este problema entre todos. Dice, escribir sí o no según pertenezca o no el número dado a los conjuntos n, z, q e i, naturales, enteros, racionales o irracionales. Vamos a pensar, pensemos. El número 6, ¿en cuál conjunto está? Ahí está. Vamos a poner sí nada más, y los que dejamos en vacío se supone que es no. Ok, vamos a poner solo sí al conjunto que pertenece. 6, ¿en cuál conjunto está? Claro, en los números naturales. ¿Por qué? Porque 6 es un número positivo y es exacto. Ahí está. 2/5. 2/5. ¿En qué conjunto estará? ¿En los enteros? 2/5. ¿En qué conjunto estará? En los racionales. ¿Ok? En los racionales. Acá hay una pregunta, podrían hacer, profesor, y 6 no está en los números enteros. En realidad, acá podemos marcar que está en ambas, ¿verdad? Vamos a escribirlo. Puede hacer una duda. No especifica en realidad cuál es el rango principal, pero como pertenece también a los números enteros, lo vamos a poner, a ver, que acá también es. Sí, ahí está. Sí, muy bien. A ver, 2/5 pertenece a los números racionales. Correcto. 0,4 es un decimal. Es un decimal. Pertenece a los números racionales. Muy bien. Porque un decimal también puede ser fracción. Lo podemos transformar por el método de la generatriz. Correcto. Y un decimal es fracción. El -1 es entero. Porque recuerden que el número entero puede ser positivo o puede ser negativo. Incluye a los naturales y a los números negativos. Muy bien. El 3/4, clarito, fracción, es racional. El 7 positivo es natural y también lo podemos poner en entero, no hay problema. El -9 sí es entero. El 11 positivo es natural, también lo podemos poner en entero porque incluye la raíz de 3. La raíz de 3 es irracional. Recuerden que en los irracionales están las raíces que no tienen una resolución exacta, una solución exacta. Muy bien. El -1/7. El -1/7 es las fracciones, ¿dónde están? En los racionales. ¿Te das cuenta? En los racionales, en la Q. El -2/9. El -2/9 lo podemos encontrar ¿dónde? En el racional. La raíz de 5, las raíces que no tienen solución exacta son irracionales. Le ponemos en la dirección de irracionales. El 3 puede ser natural y puede ser entero. El 2,53 es un decimal y los decimales están en los racionales. Muy bien. 1,42 también es racional por ser decimal y la raíz de 6 en los números irracionales. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a seguir practicando. Yo quiero que ustedes jóvenes esta parte me comprendan bien lo que es el conjunto de los números naturales. No está difícil, es cuestión de organizar nada más el orden que sigue, ¿no? Saber dónde van cada número.
completa teniendo en cuenta el nombre del primer conjunto al que pertenece cada uno de los siguientes números. El rango, acá sí vamos a poner rango. Por ejemplo, 2 es un número. ¿Qué cosa? 2 es un número natural. Menos 36 es un número. Mira, acuérdate del menos 36, ¿eh? Negativo. Menos 36 es un número entero porque es un número exacto, pero es negativo. La raíz de 3 es un número irracional. El menos un medio es racional. ¿Por qué es racional? ¿Recuerdan? Porque es una fracción. El 27 positivo es natural. El 7 y el menos 3 son números enteros. ¿Está bien? Porque el 7 pertenece al número entero y el menos 3 también. El pi y la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Esto es un número natural. Y este valor de pi es un número irracional. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ¿en qué conjunto les engloba los dos? En los reales. Porque los reales incluye tanto los racionales, y los racionales incluyen a los números naturales y al pi. Vamos por acá. El menos 24 y la raíz de 3. Menos 24 es entero, la raíz de 3 es irracional. Son en los números reales. Muy bien. El menos 6,34. Esa es una fracción negativa. Por lo tanto, tiene que ser racional. El 3/4 y el 5,2. Ambos son fracciones. Claro, el 5,2 con generatriz lo transformamos a fracción, por lo tanto es racional. Acá también hay dos decimales, por lo tanto son racionales. Ya le vamos llevando la onda, no se confundan. Raíz de 7 y raíz de 4, perdón, raíz de 2 con índice 4. Esto tiene solución infinita, por lo tanto es irracional. No tiene un periodo en su parte decimal. El menos 3, el 5 y el menos 2 son números enteros, porque el entero incluye los positivos y los negativos. El 5/7 es un número racional, correcto, porque es un decimal. El 3/7, el 1, el menos 2 y el 0,24 son números racionales, ¿verdad? Porque recuerden que los racionales están las fracciones, están los enteros y están los números naturales. La raíz de 2 con índice 3 es un número irracional, y aquí tenemos naturales, racionales e irracionales, pero todo esto lo engloba un número real. Muy bien, chicos, ya estamos practicando mucho, y vamos a seguir así. Vamos en su libro, hay muchos más ejercicios. Ahí les voy a estar poniendo qué ejercicios voy a dejar de práctica, donde también de ahí va a salir para el examen. Ok, espero sigan repasando, sigan practicando. Es un tema exageradamente fácil, solamente hay que seguirle la onda. Ok, muy bien, chicos, hasta luego.